El día de hoy veremos la apertura Caro-Kann, variante del cambio, con una idea interesante que es en la cuarta jugada alfil de 3, la cual es una jugada poco teórica, pero bastante sólida y que puede llegar a sorprender a nuestros rivales en algún torneo que juguemos. Entonces empieza con E4, luego C6, D4, D5 y con esto entramos en una defensa Caro-Kann. Luego de E por D, se entra en la variante del cambio, C por D, y ahora entra la variante interesante alfil de 3. ¿Cuál es la idea de alfil de 3? Es dominar la casilla F5, evitando que el alfil de C8 negro se pueda desarrollar por esta misma casilla. Luego, normalmente el negro jugará o caballo F6 o también puede jugar caballo C6, las cuales son jugadas naturales de desarrollo. Vamos a ver en este momento la jugada caballo F6 y cómo reaccionar contra esta jugada. Hay una idea interesante que es H3, la cual se centra en mantener el alfil de C8 como una pieza mala, ya que no puede desarrollarse por F5 ni por G4. Entonces solo tiene casillas como D7 y E6, que son algo pasivas, y también podría desarrollarse vía fianchetto de B6 y alfil B7, que podría ser otra idea interesante. Pero nuestra idea en este momento de H3 es volver el alfil de C8, un alfil malo. Luego que nos ataquen nuestro peón con caballo C6. No procederemos a defenderlo con C3, ya que daríamos rápidamente igualdad al negro. Después de 5, peón por, caballo por, y nos están atacando nuestro mejor alfil. Entonces la mejor jugada aquí sería retrocederlo. Y a pesar de tener el negro un peón aislado en D5, tiene piezas activas como es el caballo D5 y tiene un rápido enroque luego de salidas en alfil en E7, en D6. Se puede enrocar rápidamente. Este alfil ya se mejoró bastante, puede salir a E6, por lo que cuando se juegue caballo C6 por parte del negro, no vamos a jugar C3, sino que vamos a defender con caballo F3. Luego de esto, normalmente el negro seguirá con E6 para sacar su alfil a casillas como E7 o D6 y buscar un enroque rápidamente. Aquí sería interesante desarrollar el alfil a F4 dominando la casilla de D6. Por ejemplo, luego de alfil F4, si el negro jugase alfil D6, procedemos a cambiar dama por y enroque. Y estratégicamente estamos un poco mejor, ya que nosotros tenemos el alfil bueno. El alfil del negro no hace mucho ahora y tendrá que gastar varios tiempos para salir, jugando quizá B6 y alfil B7, enroque. Se podría decir que tiene ligera ventaja estratégica el blanco. Por ejemplo, si jugamos alfil F4, el negro también tiene la chance de jugar dama B6, atacando el peón de D4 y el de B2. El único inconveniente no sería el peón de D4, ya que está defendido tácticamente. Por ejemplo, si jugamos B3, no se puede capturar el peón, ya que se pierde la dama. Luego de caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, y jugamos alfil B5 jaque, perdiendo la dama de D4. Por lo que el único inconveniente es que este alfil de D3 quizá perdería algún tiempo. Luego de B3 y caballo en B4 es necesario mover este alfil, ya que es nuestro alfil bueno. Por ejemplo, si decidimos enrocarnos, luego de alfil, luego cae el alfil con caballo por D3.
dama por. Y tenemos el alfil de F4, que es el alfil malo del blanco. El negro tiene pareja de alfiles y a pesar de que este alfil no hace mucho, rápidamente puede buscar enrocarse con alfil E7, enroque corto. Quizá la única compensación del blanco sea la expansión en C4, tratando de ganar espacio, luego de D por B por, pero no es conveniente. Quizá no sea la mejor jugada alfil F4 por ahora. Entonces es recomendable jugar enroque, que es una jugada natural, y luego defender con C3, torre E1, con la idea de dominar la casilla E5, colocando un caballo y quizá luego dama E2 para controlar cualquier ataque del negro en B2 y sacar nuestro alfil a casillas como F4, G5, que es un planteamiento interesante en esta apertura. Luego, el negro desarrolla su alfil en D6 con la idea de dominar la gran diagonal de H2 a B8 y de buscar un enroque rápido. Luego de esto se juega C3, defendiendo de nuestro peón de D4. El negro saca el alfil. Es interesante también sacarlo por fianchetto, como habíamos dicho anteriormente. Luego de que desarrolla el alfil en D7, se juega torre E1. La idea de torre E1 es controlar la casilla E5, ya que la idea de esta apertura es colocar a nuestro caballo en una posición central en la casilla E5 y tratar de mantenernos sólidos. Esta apertura es poco teórica, no hay muchas partidas en la base de datos. La idea es sorprender a nuestro rival, pero mantenernos sólidos en la partida para que quizá él se desespere y entregue un alfil bueno o una pieza y tengamos algún contrajuego. Luego se juega dama C7, atacando la casilla de 5 con el caballo, el alfil del D6 y la dama en C7. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es añadir otro defensor a la casilla de 5 y la jugada interesante aquí es dama E2. Es interesante ya que defiende el punto B2 y deja las chances de sacar nuestro alfil N3, F4 o G5. Luego se juega, el negro jugó H6. Aquí se pudo haber jugado en roque corto, a lo que el blanco responde con caballo de 2, controlando la casilla C4 por algún salto en A4 y luego un salto en C4. Y también preparando el salto del caballo de F a E5 y defendiéndolo de una manera muy sólida con el otro caballo a F3. En la partida se jugó H6 y se procedió a colocar nuestro caballo en una casilla central E5, luego torre C8 y caballo de 2. Las ideas de la apertura terminan en esta jugada, caballo de 2. Ahora veremos una partida que se jugó este año en el torneo Carlos Torre Repeto en la categoría de avanzados. Yo conducía las piezas blancas y la partida siguió con un error del negro, un error estratégico, ya que el alfil de D6 es el mejor alfil del negro y se está entregando por un caballo que sí está bien, está centralizado el caballo, pero no hay motivos por los cuales entregar el alfil de casillas negras, que es el mejor alfil del negro. Quizá era interesante una jugada como enroque y tratar de atacar con A6, B5, expandirse en flanco de dama. Era una idea interesante del negro. Luego se captura alfil por E5 eliminando el caballo central.
Pero hay un problema, luego de D por E, el caballo no tiene casillas, no puede ir a G4, a H5 ni a E4. Única casilla, únicas casillas son H7 y G8, lo cual si se retira en H7 podríamos optar por una idea de eliminar el enroque del negro con alfil por H7, torre por H7 y luego quizá entrar con dama G4. Por lo que el negro regresa y pierde un tiempo jugando caballo G8. Aquí era interesante entrar directamente con dama G4, pero existían ciertas complicaciones, por ejemplo, caballo por E4, tocando la dama y el alfil de D3. A pesar de esto, seguiría dama por G7, caballo por D3 y la buena jugada torre E3, la cual ataca el caballo de D3 y seguimos atacando la torre de H8 con clara ventaja del blanco. Pero decidí jugar un poco más sólido y defender el peón de E4 con la jugada F4, lo cual sigue permitiendo el traslado de la dama a G4, atacando casillas como G7. Luego él trató de enrocarse con caballo de G a E7, pero luego de dama G4, quizá el enroque corto era bastante débil, ya que, por ejemplo, si enroque corto, existe la jugada rey H1, evitando el jaque en B6. Luego de rey H1 con la idea de torre E3 y torre en G3, atacando directamente el enroque del negro en la casilla G7. Y no es posible defenderse con caballo G6. Quizás sea interesante caballo F5, pero luego del alfil por F5 entramos de igual manera con mate en la casilla G7, por lo que era arriesgado para el negro enrocarse en esta posición. Luego de dama G4 se jugó dama B6 jaque, rey H1 y el otro error del negro fue jugar G6, lo cual dio chances de entrar en la debilidad que generó el blanco. En, con la jugada G6 hay dos agujeros en la posición, el cual es F6 y D6. Otra jugada interesante, aparte de la que se jugó dama H4, la cual entra en F6, era quizá jugar un avance como C4, lo cual era prácticamente un error capturar, ya que luego de caballo por C4 atacamos la dama y estamos entrando en la casilla D6. Luego el rey queda demasiado expuesto y ya tenemos una ventaja casi decisiva, ya que estamos entrando en casillas débiles del negro como D6, F6. Se podría decir que el avance C4 era interesante, tampoco puede avanzar el peón, ya que de la misma manera entramos en la casilla E4 con amenazas múltiples como caballo D6 o caballo F6, entrando ya atacando al rey. Pero en la partida siguió dama H4, siguió con rey D8 y dama F6, atacando la torre de H8. Luego el negro siguió con rey C7. Un error estratégico aquí era capturar el peón, ya que conducía a unas tablas luego de torre F8. Única jugada era irse a G7 y tras el continuo se produce una posición de tablas.
Luego se siguió con caballo F3. La idea de caballo F3 es sacar el alfil de C1 y ponerlo en casillas débiles del negro. Por ejemplo, con esta maniobra estamos entrando ya al ataque del rey negro. Luego el negro juega dama F2, atacando ciertamente al rey blanco, entrando y atacando la torre de 1, entrando en casillas muy cercanas al rey. Aquí se juega una muy buena jugada, la cual es alfil de 3, la que podría decir de que el blanco está entregando el peón de B2, incluso podría entregar el peón de C3, pero hay una idea muy interesante. Por ejemplo, si se hubiera jugado dama por B2, que es un error claro, nosotros tenemos dos ideas de ataque. Ganar un caballo, luego de alfil por E7 y entrar con jaque en D6. Por ejemplo, si el negro hubiera capturado el segundo peón, daríamos un jaque. El negro no puede ir en rey D8 porque caería la torre de H8. Entonces, la única jugada aquí sería sacar al rey, pero esto es peligroso ya que luego de torre de E a B1 el rey se encuentra demasiado mal en estas posiciones. Quizá con una jugada como rey A6, rey A5 y el negro está prácticamente perdido en esta posición, ya que a pesar de tener peones de menos tenemos demasiado ataque. Incluso se perdería una pieza acá luego de defender el alfil de D3, por lo que no era conveniente capturar el peón de B2. En la partida siguió luego de alfil E3, el negro jugó dama G3 y la idea es la misma, entrar en la casilla D6. Entonces en la partida se siguió con alfil C5, con las dos amenazas, ganar una pieza y entrar en D6 con jaque, mejorando demasiado el alfil de C5. Luego defiende con torre de C a E8 y el jaque con alfil de 6 es inevitable. Luego de rey C8 se juega B4. B4 se juega con la idea de avanzar a B5 y tratar de ganar el caballo que se encuentra en E7. Entonces luego de B4 la idea del negro es tratar de expulsar la dama con torre H7. Se juega B5, caballo G8 expulsando la dama. Y luego del cambio de damas el blanco tiene una ventaja clara, ya que tiene bastantes amenazas en la posición. Está amenazando el caballo, amenaza en cualquier momento caballo por G6, F por G, alfil por G6 atacando la torre de H7 y la torre de D8. Entonces, en esta posición el negro jugó caballo E7 y se jugó torre de AC1 con la idea de atacar al rey luego de los avances C4, C5. En esta partida se jugó B6 con la idea de resguardar al rey en casilla B7. Luego se jugó C4. Aquí quizá era mejor capturar D por C, pero ya tiene bastante ventaja el blanco. Aquí se jugó rey B6 resguardando al rey. Luego se jugó C5 amenazando ya un jaque con ganancia de pieza. Luego un error del negro aquí fue torre de E a C8 y se da el jaque ganando la pieza. La partida siguió con caballo por C6, B por C6,
alfil por c6 y caballo f3. Cuando se tiene ventaja material en alguna partida es una buena idea tratar de cambiar todas las piezas, ya que se tendrá ventaja en algún final. El caballo en f3, la idea es mejorar las casillas del caballo. En h4 hace poco ahorita, entonces al dirigirse a f3 se podría dirigir a d4 atacando el alfil de c6. Luego el negro respondió con torre h8 y a4 se juega para que no pueda escapar por a4 el alfil. Luego de a6, caballo d4 atacando el alfil de c6. h5 se jugó una partida y se juega la buena jugada caballo por c6. Aquí no se puede responder con torre por c6, ya que después de alfil por a6 se pierde la torre. Luego de rey a7 única, torre por, y si se llegase a capturar rey por a6, luego de torre c8, se podría decir que el negro está ganando por la clavada del caballo a la torre. Incluso se podría ganar una pieza luego con ideas como alfil e7 y luego alfil f6. Es interesante, por lo que el negro no puede capturar con torre y ya tiene dos piezas de menos. Esto es una ventaja ganadora para el blanco, lo cual ahora solo tiene que dedicarse a cambiar todas las piezas y está mejor en algún final. Luego se jugó caballo e7 atacando la torre de c8, ofreciendo un cambio de torres, y se jugó caballo f5. En esta posición se cambió caballo por f5, pero era mucho mejor caballo por c8, eliminando cualquier ataque o contrajuego. Pero no es malo cambiar en f5. Luego de g por f se juega alfil a3 con la idea de cambiar las dos torres blancas por las dos torres negras, teniendo dos alfiles de ventaja. Luego de torre de g a h8 se juega torre por c8, torre por c8 y se ofrece el cambio de torres con torre c1. Si el negro jugase torre por c1, prácticamente estuviera perdido en este final, por lo que busca tener algunas chances, pero igual está perdido. Se juega torre g8 intentando entrar en casillas como g3, lo cual no le sirve de nada. Juega h4 y alfil d6, muy buena jugada, la cual tiene la intención de entrar con torre c7 con la ganancia de un peón, y luego de la retirada de rey a8 capturar el peón de a6, y quizá con la torre en c7 podríamos entrar en alguna posición de mate, por lo que después de alfil d6 el negro decide entregar otro peón, y luego de torre g3 se juega alfil e7 en esta partida atacando el peón de h4, d4, un intento desesperado por llegar a coronar ese peón. Luego de alfil por h4 se ataca la torre y se juega torre c3. Con el cambio de torres se detiene la coronación del peón con alfil a4 y alfil e1, por lo que se cambian las torres y alfil a4. Luego de rey b5, alfil e1, rey a4, y muy buena jugada es entregar el alfil de a4 y capturar en c3. Se jugó alfil por c3 y el negro abandonó, ya que si decide capturar en a4 es inevitable que el peón de h corone,